aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¡ay de ti, ciudad de Corazaín! ¡ay de ti, ciudad de Betsaida! Porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Por eso, el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que lo escucha a ustedes, a mí me escucha. El que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Ven con tu fuerza, Espíritu Santo. Ven con la unción y renueva nuestros corazones. Ábrenos a la comprensión de la palabra escuchada. Instrúyenos en la senda de la verdad. Manda tu fuego, Señor. Dispón nuestros corazones para que siempre busquemos tu santa y divina voluntad. Que ese mismo fuego que encendiste en el corazón de Francisco de Asís también enciende en nosotros ese amor apasionado por ti, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, renuévanos con una poderosa unción. Toca la vida de tu pueblo, Señor, con la acción de tu Espíritu. Ven, 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 ven. Con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual.
espíritu y mi alma, llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Nunca más será. Nos cubrimos con la preciosa sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría. Hoy celebramos la fiesta de uno de los grandes carismáticos de la Iglesia Católica. La palabra, ¿qué significa la palabra carisma? Don, regalo. Dios nos da muchos regalos, muchos dones, pero es siempre para el servicio de los demás. Entonces este carismático llamado Francisco de Asís, el poverello, el pobre de Asís, tiene mucho que enseñarnos. Primero veremos a la luz de la palabra, porque siempre tenemos que fundamentarnos en la palabra, algo que todos debemos experimentar en la vida, y es la conciencia de ser pecadores. Esto es muy importante. La conciencia de que yo no merezco nada de Dios. Todo es gracia. Y mientras tú no tengas la humildad para reconocer tus debilidades, tus pecados, no van a experimentar la misericordia de Dios. En la primera lectura del libro de Baruch, durante estos días estuvimos viendo el libro de Nehemías. Todos estos profetas, llamados profetas menores, nos hablan de la fuerza de la palabra. En Nehemías veíamos hace pocos días cómo se había olvidado la palabra de Dios. Y cuando uno olvida la palabra de Dios, olvida también las promesas que Dios ha dado a su pueblo, pero también las consecuencias que tiene ese olvido. Porque cuando uno no sigue la palabra, viene la desobediencia. Y la desobediencia tiene sus causas. Si no lo sabía, sépalo ahora. Dígalo conmigo: desobedecer a Dios tiene su causa. Y entonces hay que tener en cuenta, que ¿cuáles son esas causas? Miren, Dios no nos convoca nunca para maldecir. Las maldiciones son la consecuencia de la desobediencia. El que desobedece, él mismo atrae las maldiciones, no Dios. Dios es amor, pero nos advierte de que un acto de desobediencia tiene su consecuencia, tiene su causa. Entonces esas consecuencias todo la pagamos en su momento. Eso pasó con el pueblo de Israel. Si ustedes ven la primera lectura de hoy, dice claramente: por eso nos persiguen ahora las desgracias y la maldición con que el Señor conminó a Moisés. Es decir, Dios le dijo a Moisés cómo quería que fuera su pueblo. Y le dice: si ustedes obedecen, estas son las bendiciones. Si ustedes desobedecen, estas son las maldiciones. Eso estaba escrito. No es que el pueblo fuera ignorante, pero como se fueron apartando de la obediencia y del cumplimiento de la palabra, ahí vienen entonces las causas de esa desobediencia o la consecuencia. Dice la palabra: Egipto para darnos una tierra, y la desgracia y la maldición con que el Señor conminó a Moisés, su siervo, cuando sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que emana leche y miel. Y miren cómo el libro de Baruch afirma: no obedecimos al Señor. ¿Lo reconocen? Esto que nos pasó es porque no obedecimos al Señor. Ellos están en el cautiverio, es decir, separados de su tierra, la consecuencia. Y dice el texto: nuestro Dios, que nos hablaba por medio de sus enviados, es decir, los profetas, todos seguimos nuestros malos deseos. Ojo, ¿qué siguieron ellos? Sirviendo a dioses ajenos y haciendo lo que al Señor nuestro Dios reprueba. Palabra del Señor.
¿Haciendo qué? Lo que el Señor reprueba. ¿Y a quiénes rindieron culto? A dioses extranjeros. Ojo, cuando se lee la palabra, siempre esa palabra tiene que tener implicación en nuestra vida. No digas, bueno, eso fue el Antiguo Testamento y eso no tiene que ver. Cuidadito, todos ustedes y yo podemos tener también dioses extranjeros. ¿Qué significa eso de dioses extranjeros? Cuando tú le rindes culto a otra cosa que no es Dios. Por ejemplo, tú puedes rendir culto al placer. Ese es un Dios extranjero, porque nuestra alma se hizo para rendir culto al Dios verdadero, al único Dios. Si hemos hecho pacto con Él, entonces yo tengo que estar consciente de que daré cuenta si he estado coqueteando con otros dioses que no son Dios verdadero, otro Dios falso o extranjero, algún placer desordenado, la lujuria, las fornicaciones, los placeres, algún vicio, el alcohol, la droga, son dioses extranjeros, porque uno vive esclavizado a esos dioses. Usted no nació para ser esclavo, usted nació para ser libre, para vivir en la libertad de los hijos de Dios, no para ser esclavo de nada ni de nadie. Y si yo puedo hablar de esclavitud, es una esclavitud como lo vivió la Virgen María. He aquí la esclava del Señor, el único. Ese sí es una esclavitud perfecta. Toda otra esclavitud es dependencia de falsos dioses o de dioses extranjeros. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Han comprendido lo que son los dioses extranjeros? Porque si la palabra no se actualiza en tu vida, no es palabra de Dios. La palabra siempre tiene que tener repercusión en la vida de todos nosotros. En todo. No, eso no es conmigo, no, todos. Si yo no me debo cuestionar por la palabra, entonces la palabra no está teniendo efecto. Eso es importante cuando ustedes escuchan. Por eso dice, escucha Israel, escucha lo que te estoy diciendo. Y eso que estamos en el Antiguo Testamento. ¿Qué será cuando venga el Nuevo Testamento? Decía también el libro de Nehemías, que hemos leído antes, si el pueblo de Israel, cuando escuchaba la palabra, levantaba las manos para decir amén, y la gente lloraba porque se habían preguntado cómo fue posible que nosotros nos apartamos de Dios. Y luego, cuando Nehemías empieza a leer, antes de empezar, dice que todo el mundo se puso de rodilla, rostro en tierra, adorando la palabra, que es una cosa importante que nosotros los católicos tenemos que redescubrir. La palabra, cuando decimos la palabra, es sacramento, es decir, es presencia. Cuando usted lee, por eso nos ponemos de pie cuando escuchamos la palabra, porque estamos rindiendo honor y reverencia a quien lo merece. Y cuando se lee la palabra, decimos a esa palabra, palabra de Dios, te alabamos Señor, o amén, que significa creo lo que he escuchado. Creo que esa palabra tiene que ver algo conmigo. Me está diciendo Dios algo, porque Dios habla hoy. Todos los días Dios habla. Lo que pasa es que hay mucha gente sorda y distraída que no escucha la voz de Dios. Todo esto que estamos viendo en nuestro tiempo es porque no escuchamos la voz de Dios. Estoy haciendo un trabajo y en estos días que he estado mirando las apariciones marianas, hay una aparición muy importante ya aprobada por la iglesia en el año 2011 que poca gente conoce. Son las revelaciones de la Virgen en Quibeo. Quibeo es un lugar de África, en Ruanda. La Virgen se apareció allí en los años 81 al 85, en la misma época de Medjugorje. La Virgen primero viene a Medjugorje en el mes de junio, 24 de junio, la primera aparición. La aparición en Ruanda empezó en noviembre del mismo año, año 81. ¿Saben por qué vino la Virgen? Miren, la Virgen no viene a hacer paseo a la tierra. La Virgen viene como una mamá cuando ve que hay peligro a advertir, pero somos cabeza dura, somos tercos, no escuchamos. La Virgen se aparece a 3 jóvenes africanos y le dice que su hijo está muy ofendido, que ya no se cree
Y le advierte, ojo, muchos años antes que ocurriera lo que ustedes quizás han oído hablar de la matanza de Ruanda, de los Tutsis y los Hutus, dos tribus que se enfrentaron, pero la mayoría fueron asesinados a punta de machete, cabezas cortadas, brazos. ¿Saben cuántas personas se calcula que pudieron haber muerto allí? 800,000 seres humanos, hasta obispos, sacerdotes, religiosos, porque bastaba, que es lo triste, ¿no? Eran negros los dos, pero dicen que se diferenciaban uno por la nariz. Tonterías, ¿no? Como los seres humanos somos tercos. Eso, el racismo aún puede existir dentro del propio color de piel. O sea, que no es cuestión de que tú eres blanco, no. Aún dentro de nosotros mismos negros puede haber discriminación. Por ejemplo, los negros antillanos poco relacionan con los negros que son de la costa, porque unos hablan inglés, los otros no hablan inglés, entonces hay como, ¿ven? Entonces puede haber discriminación. La discriminación la hacemos nosotros, no Dios. ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije, de hoja blanca es, todos son iguales a los ojos. Esa canción de hace años. Y sin embargo, todavía nosotros los seres humanos discriminamos. Bueno, volviendo otra vez a esto. La Virgen le mostró esa matanza con años de anticipación, que podían, si ellos hacían lo que ella les pedía de oración, de penitencia, bueno, no se hizo caso. Y como siempre, vino la matanza. Pero si vamos más atrás, lo mismo pasó con la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima, cuando vino, ella les dijo a los niños de Fátima, a los tres videntes, Lucía, Francisco y Jacinta, que la guerra que ellos estaban viviendo cuando ella viene, porque apareció, estaba en la Primera Guerra Mundial. Y la Virgen dijo, bueno, la guerra va a terminar, pero si ustedes no cambian, si ustedes no se convierten, si ustedes no vuelven a Dios, vendrá una guerra peor que la que estaban viviendo. ¿Hicieron caso? La Virgen dice, para que esto no ocurra. Y miren que la Virgen, con ese tino, porque claro, como Madre del Señor, tiene la revelación para entender, dijo que un país llamado Rusia, hasta ese momento los niños ni sabían qué era Rusia, ni dónde quedaba. Le dice, Rusia va a extender sus errores por todo el mundo y habrá persecución y habrá muerte. Ya la Virgen estaba avisando del comunismo. No se hizo caso. O sea que la Segunda Guerra Mundial, si hubiéramos hecho caso a la Virgen, no debía haber ocurrido. Y esto nos sirve para entender que no porque Dios diga que esto va a pasar, eso está escrito en piedra y no se puede cambiar. Se cambia en la medida que nosotros cambiemos. Bueno, y si yo le digo ahora que viene algo peor que Ruanda, peor que la Segunda Guerra Mundial, nunca antes, y que la madre está tratando de decir a su hijo, pero ya el brazo de la justicia de su hijo está a punto de bajar, dice, porque es demasiada ofensa. Ustedes no tienen idea de los pecados que recibe Jesús todos los días, las 24 horas, todo el tiempo. Dios no es conocido ni amado. Entonces, ¿qué advierte el Señor? Miren, yo no estoy inventando nada, basta que nos refiramos a la palabra. La lectura del Evangelio de hoy, que quizás ustedes la escucharon pero no tienen conocimiento de lo que Jesús quiso decir aquí, dice que Él fue a Cafarnaúm. A ver, ¿qué había en Cafarnaúm? ¿Qué era Cafarnaúm para Jesús? Esto hay que empezar por ahí. Voy a hacer la pregunta más sencilla, por eso es importante la lectura de la palabra, porque uno tiene que tener conocimiento por qué Jesús dijo lo que dijo de Cafarnaúm. ¿Quién vivía en Cafarnaúm de los amigos de Jesús? Católico, falta lectura de la Biblia. En Cafarnaúm vivía San Pedro, tenía su casa allí, y ahí fue donde Jesús curó a la suegra.
¿Se acuerdan de ese pasaje? Jesús solía dormir también allí. Es decir, que esa ciudad, Jesús hizo muchas señales. En esa misma ciudad hay un discurso hermoso que aparece en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, donde Jesús dio el discurso más grande para mí. ¿De qué habló Jesús? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y dice el texto que cuando Jesús dio ese discurso, la gente que lo estaba escuchando se fue. Se fueron, lo abandonaron. Y Jesús le pregunta a los que se quedaron, ¿también se quieren ir? ¿También ustedes se quieren ir? Como diciendo, si tú no quieres creer, bueno, pero mira bien, por eso Jesús está dando hoy, miren lo que va a pasar con estas ciudades, que Jesús estuvo obrando milagros, sanando gente, lo veía. Por eso cuando yo escucho gente que dice, ay, cómo me gustaría vivir en los tiempos de Jesús, cuidado, y hubiera sido un fariseo de los terribles, cuidado, hubiera sido uno que hubiera negado a Jesús. Yo creo que estamos viviendo en el mejor momento. Dios sabe en qué época nos toca vivir a cada uno. Yo creo que lo que viene es más grande todavía, independientemente de que pueda haber una gran purificación, que de hecho viene, porque ya Dios se lo dijo a Santa Faustina, antes de que yo venga como justo juez, quiero reinar como Dios de misericordia, pero va a venir como juez. Y si no te agarra con la misericordia, prepárate, que te agarra con la justicia. Y no es que Dios te esté castigando, tú te castigas porque no escuchaste. Tú, por tu rebelión y por darle la espalda al Señor. Vamos entonces a lo que dice el Evangelio de hoy, sobre esas ciudades que no escucharon la palabra del Señor. Dice el texto, ¡ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Todo lo que yo hice en la tierra de ustedes, predicando, sanando. Miren, hermano, si usted medita bien la Escritura, se va a dar cuenta que mucha gente que fue sanada por Jesús, cuando Jesús estaba siendo crucificado, estaban allí y se rindieron a otros dioses. Qué triste, ¿no? Qué triste cuando una persona que ha recibido un favor da la espalda como si nada hubiera pasado. Pues por eso Jesús está haciendo lo que llamamos el lamento, los famosos ayayay, y dice, ¡ay de ti, Tiro y Sidón! Si se hubieran hecho los milagros que en ustedes hace tiempo que se habían convertido, vestido de sayal, es decir, de penitencia, que es lo que el cielo nos pide. Ella, arrepiéntete, sé penitente. Vamos a verlo ahora después en la vida de Francisco, porque él fue tan radical. Y sentado en ceniza, es decir, ayuno, penitencia. Por eso el juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y ahora toca a Cafarnaúm. ¿Y tú, Cafarnaúm, piensas que vas a escalar a lo más alto dice, no, bajarás al abismo? Miren, si ustedes alguna vez van a Tierra Santa, se pasa por Cafarnaúm. ¿Saben qué hay ahí? Pura ruina. Pura ruina. Nada de lo que Jesús... Bueno, eran ruinas, ¿no? Como uno va a Panamá Viejo y uno ve, pero ya no es la ciudad que fue. ¿Ven? O sea, todo fue destruido. ¿Y por qué Jesús lo cumplió? O la palabra, perdón, lo cumple. Y por eso termina diciendo, quien lo escucha a ustedes, a mí me escucha. Y el que me escucha a mí, escucha al que me envió, pero va también la otra contraparte. El que a ustedes lo rechaza, a mí me está rechazando. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió, es decir, el Padre Dios. Ahora vamos con el testimonio que nos sirve de ejemplo para hoy. ¿Quién era Francisco de Asís? Era un juglar. ¿Qué es un juglar? Aquí, bueno, la palabra no se usa mucho, pero es un... ¿Qué podíamos decir? A ver, ¿ustedes tienen idea de lo que era un juglar? Una persona campechana de que le gustaba la farra, de andar cantando en las noches con la mandolina y esto. Era un muchacho alegre, venía de buena familia, su familia era rica,
Francisco no era pobre, era rico. De hecho, el nombre de Francisco se lo pone su papá, porque el papá era comerciante de telas finas que compraba en Francia. Y porque su negocio fuerte era en Francia, le puso a Francisco el nombre de Francisco, el francés. ¿Sí? Esa es parte de la historia. Pero este muchacho, que también le gustaba cosas como la caballería, la batalla, de hecho fue a la guerra porque en aquellos tiempos los pueblos se dividían en feudos, es decir, habían príncipes que tenían sus feudos y cada uno defendía su posición, y eso hacía que constantemente hubiera guerra entre un feudal y otro, a ver quién podía más. Y Francisco fue, pero no aguantó y se retira. Se retira de la guerra. Y claro, cuando un soldado abandona el campo de batalla, ¿saben cómo se llama eso? Desertor. ¿Y qué hacen con los desertores? Preso. Y en algunos casos lo matan, si hay traición. Entonces él desertó y quedó preso. Cuando sale después de un año de haber estado preso, él tenía un vacío. Es lo que todos podemos a veces decir, bueno, tú puedes tener todo el dinero en la vida y eres un infeliz. El dinero no da felicidad. El placer no da felicidad. Eso es momentáneo, pero se va. Todos los placeres humanos son temporales, son pasajeros. Miren que en un mensaje que hoy recibimos, ¿quién lo tiene? De la Virgen de Meyugori, a Iván. ¿Alguien lo tiene por ahí? Yo lo mandé. ¿No lo tienen ahí? Bueno, la Virgen dice, porque me llamó la atención ahora que estoy predicando esto, la Virgen habla de cuidadito porque vivimos en un mundo que nos distrae sobremanera. Entonces estamos muy distraídos y esa distracción no nos permite escuchar a Dios. Es un mensaje extraordinario, vale la pena. La Reina de la Paz. Queridos hijos, también hoy los invito de manera particular. ¿Qué significa de manera particular? A cada uno los invito de manera particular a la renovación de la oración familiar. ¿Por qué la Virgen está insistiendo tanto en la oración familiar? Porque Satanás se ha propuesto destruir la familia, y eso está profetizado desde Fátima. Si destruye la familia, destruye la sociedad, y ya lo estamos viendo. Miren a dónde estamos llegando. En estos días daba también otra noticia, porque estas cosas están saliendo en las redes, de un tribunal en Inglaterra que ha castigado, bueno, es una cosa simbólica, pero de todas maneras miren la repercusión, que quieren desautorizar la Biblia, quitando el capítulo 1, versículo 17, donde cuando el Señor dijo, los creó hombre y mujer. Y entonces dice que eso hay que quitarlo porque es una discriminación de otro género. Imagínense, se están metiendo con Dios, diciéndole a Dios, ¡ey! Eso es un irrespeto a los otros. Miren a dónde estamos llegando. Un tribunal en Inglaterra. Porque el demonio se ha metido en la mente de tanta gente que han creado. Dios, dice la Biblia, creó dos géneros, hombre y mujer, basta. Todo lo que viene de más viene del diablo. Hoy hay más de 120 géneros diferentes. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Porque le hemos dicho a Dios, ¡hey! Tú no tienes nada que ver aquí, ¿eh? Nosotros vamos a hacer esto como nos da la gana. Ese es el mundo que nos está tocando vivir. Ustedes tienen que estar atentos a todas estas señales, porque Dios va a decir, ¡basta ya! Ustedes han destruido mi creación. Esto no fue lo que yo quise. Y sigue diciendo el mensaje. Por eso la madre nos está invitando, vuelvan a los grupos de oración en la familia. Ustedes recuerdan al padre Peito cuando vino aquí, que venía de Fátima, la familia que reza unida. ¿Por qué está tan desunida la familia? No hay oración, no hay vida de familiaridad. Ya no se reza en familia. Antes era costumbre rezar el rosario en familia, hacer cenáculo de oración en la familia. Cada uno por su cuenta. Y la madre pide esto. Y miren lo que sigue.
La renovación de la oración familiar. Oren, queridos hijos, y crezcan en la santidad. Crezcan en la santidad, para que la santidad de ustedes sea completa. Oren. Y miren lo que sigue. Por eso fue que se me ocurrió leer el mensaje. Dejen la transitoriedad del mundo. Repito esa palabra. Dejen la transitoriedad del mundo. Y le pregunto, ¿qué significa transitoriedad? Que estamos de paso, pero la gente piensa que está aquí para toda la vida. Te vas a morir. Deja de estar como si tú no te fueras a morir. Te vas a morir. ¿Y estás preparado para eso? Para ese momento. Dejen la transitoriedad del mundo, porque ella los aleja del amor de mi Hijo. Estamos demasiado distraídos en otras cosas que no tienen que ver nada con mi vida eterna. Y termina, Él los ama, yo con aquel amor los guío hacia Él. ¡Qué belleza! Él los ama. Miren, si nosotros comprendiéramos el amor loco que Dios nos tiene, nos derretiríamos así, peor que una gelatina, quedaríamos totalmente derretidos. Dios nos ama. Y dice la madre, Él los ama, yo con aquel amor los guío hacia Él. Oren, sean perseverantes en la oración. Sepan, queridos hijos, que cuando ustedes atraviesan los momentos más difíciles, estoy con ustedes, estoy cerca. Gracias, queridos hijos, por haber respondido también hoy a mi llamado. Me ha servido el mensaje para ilustrar lo que yo quería decirle, ¿no? Si sabemos que toda esta cosa, miren, la Virgen un día le preguntaron, madre, ¿tú no te cansas de estar con nosotros? Como diciendo, tantas manifestaciones, mamá. Dice, ¿ustedes ya se cansaron de mí? La Virgen no se cansa de nosotros, porque una madre está viendo que mucha gente se está perdiendo. Y esa madre lo menos que quiere es que se pierdan. Y aquí entra la experiencia, volviendo otra vez a Francisco de Asís. ¿Qué hace Francisco? Cuando se da cuenta de que había un gran vacío, va buscando ahora lo espiritual. Y en una de sus búsquedas va a la iglesia de San Damiano, donde hay un Cristo muy famoso que quizá ustedes todos han visto porque es muy famoso, el Cristo de San Damiano, un Cristo antiquísimo, y escucha la voz de Dios. Dios le habló. Y le dijo, renueva mi iglesia. Cuando Francisco escucha eso, él pensaba que era una iglesia, una capilla vieja. Nuestra Señora de los Ángeles estaba derruida. Y Francisco comienza a reconstruirle, pero Dios no le está hablando de esa iglesia. O sea, él lo hizo, pero Dios le estaba hablando de algo más grande. ¿Por qué digo esto? Y esto es importante que ustedes entiendan las circunstancias. Miren, siempre en la iglesia hay el peligro de que nos apartemos de Dios. Y en el tiempo de Francisco también se había apartado de Dios. ¿Cómo era la iglesia? Demasiado rica, demasiado burgués. Todos los papas, los obispos, los sacerdotes vivían eran príncipes. Y eso no fue la iglesia que Cristo quiso. Por eso Francisco se casa con dama pobreza. Se desprende de todo. Incluso cuando el papá vio que Francisco estaba con esa radicalidad, y ojalá fuéramos así de radical, el papá lo desheredó. Y dice que su hijo se había vuelto loco. Y ciertamente se volvió loco por Dios. Y dejó todo. Y saben, llegó un día en que lo último que tenía un vestido de su papá, cuando el papá lo deshereda, dice, bueno, se quitó la ropa y quedó en pelota, desnudo completamente. Y dijo al papá, a partir de ahora, cuando yo diga papá, voy a decir Padre nuestro que estás en el cielo. Ahí empezó el camino radical. ¿Por qué hablo así? Porque yo creo que la iglesia necesitamos en este momento hombres y mujeres, cada uno que sean radicales. La santidad no es para negociar. O soy santo o no soy nada. Y Dios nos trajo a este mundo para ser santos, cada uno en el lugar que le corresponda. Casados, solteros, viudos, viudas, consagrados. La respuesta que el mundo necesita recibir de la iglesia
es que sus miembros sean santos. Y esto es lo que necesitamos. Ante los escándalos que estamos viendo aquí, que duele porque es nuestra iglesia, de todos estos escándalos terribles, el único remedio es que todos nos decidamos a caminar en santidad. Y ténganlo claro, la iglesia nadie la va a destruir, porque no es del Papa, ni del obispo, ni del sacerdote. La iglesia es de Jesucristo. Y esta iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Así que no se asuste, ay, me voy a cambiar de la iglesia, me voy a ser protestante. No, aquí lo tenemos todo. Lo que no hemos sabido aprovechar los tesoros que tenemos en nuestra iglesia. Usted no tiene que mendigar nada, hermano. Dios nos ha dado todo, pero no hemos sabido valorarlo. No hemos sabido agradecer tanta riqueza. Y aquí, después de 800 años, el testimonio de Francisco sigue vigente. Nos enseña. ¿Y saben qué era lo que más le impactó? Le impactó el sentir que Dios no es amado. El mensaje que acabamos de escuchar. Él en las noches salía y se postraba en el campo y gritaba así: el amor no es amado, el amor no es amado. Él estaba tan enamorado de Jesús que no podía entender cómo la gente no puede amar a Dios. Y por eso esa era su lágrima. San Francisco nunca fue sacerdote, ¿eh? Él no llegó a ser cura, pero siempre vivía la Eucaristía con un amor, y toda la misa la vivía como estoy yo aquí, de rodillas. Él vivía la misa así, porque él estaba convencido de que verdaderamente Jesús está en la Eucaristía. ¿Y por qué no fue cura? Por una razón sencilla. ¿Saben cuál es la razón? No se sentía digno de ser cura. Un santo tan grande que no se sentía digno. Dice: yo no soy digno de eso. Y no ha habido un santo tan grande como él. Después de Cristo, el santo que más se ha parecido a Cristo se llama Francisco de Asís. Y ya después viene el padre también Pío, pero padre Pío es de la escuela de Francisco, de los capuchinos, porque Francisco realmente fundó una obra, pero de esa obra salieron dos más. Los frailes menores, en tiempo de Francisco se dividieron, los frailes menores con los frailes conventuales, y luego vinieron los capuchinos, pero después de ahí han salido bastante hermandades franciscanas o con la espiritualidad de Francisco. Hazme un instrumento de tu paz. Y quiero completar el pensamiento con el himno que se le atribuye a Francisco, que probablemente es realmente escrito o dictado por él, según los estudiosos. De hecho, hermano Sol, hermana Luna, ya que el Papa también lo ha dedicado como patrono de la ecología, este es el himno que Francisco pudo haber escrito. Más que hazme un instrumento de tu paz, dice que este es quizás más verídico, que lo hizo Francisco, que instrumento de paz. Y miren cómo dice: omnipotente y altísimo, bondadoso Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Miren, esto es como para quedarse contemplando cada palabra, porque este hombre hablaba con el alma, hablaba y vivía con el alma. Sigue el himno diciendo: loado seas, loado significa alabado, loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol. Loado seas por el sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. ¡Qué belleza! Lleva noticia de su autor. Y por la hermana luna, de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos. Loado, mi Señor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor,
que es útil, casta, humilde, loado mi Señor. Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol y es fuente hermosa, alegre, loado mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, la hermana madre tierra, que da en toda ocasión las hierbas, los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, loado mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor los males corporales y la tribulación, felices los que sufren en paz con el dolor, porque les llega el tiempo de la consolación. Y por la hermana muerte, así llamaba Francisco a la muerte, hermana muerte, loado mi Señor. Ningún viviente escapa a su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador, dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. No probarán la muerte de la condenación, servirle con ternura y humilde corazón. Agradecen sus dones, canten su creación, las criaturas todas, loado mi Señor, amén. Dígame si no es un himno precioso a toda la creación, a toda lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Soy agradecido de la creación. Miren, nosotros estamos destruyendo la creación. Miren cómo están nuestros campos. Este ha sido un país hermoso, pero hemos derrochado aquí en Colón cómo se derrocha el agua. No valoramos ese don precioso. En otros lugares la gente, y dicen que la futura guerra puede ser por necesidad de agua. Nosotros aquí derrochamos el agua. Es el único país donde podemos lavar carro con agua potable. Eso no se ve en otras partes, pero sí pasa en Panamá. Cuentas del IDAN ahí, piérdase, grifos abiertos. Ese es de la creación, hermano. Pero miren nuestros ríos, aquí mismo, que huele un poquito, ya tú sabes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo cuando veo cómo era Santa Rita antes, pues me crié allí, y que uno podía bañarse en el río, vaya a ver lo que queda de ese río. O sea, uno se bañaba, nuestras playas, ¿verdad? Es una porquería, pero ¿quién tiene la culpa? Nosotros. No echemos la culpa al otro, todos tenemos parte. Tú vas en un carro, miren, ¿cuántas veces hemos visto gente que está en un bus, compra su paquete de McDonald's o pollo, bueno, para cualquiera de estas fábricas de comida rápida, y tú después que comen, tiran eso como si da. ¡Ey! Esa es la creación. Ustedes no tienen idea de que estamos pagando un precio. La naturaleza pasa factura, tarde o temprano, pero todo por el afán del dinero, por no importa cuánto. Si hay que desviar un río, porque hay que buscar sacar todo lo que sea, pues la materia prima, las piedras, todo, es un desastre. Y por eso yo creo, y termino, que el cielo va a decir, basta ya, basta. Ya le di muchas oportunidades, ya les mostré cuánto los amo, pero ustedes no han respondido. Ahora prepárense. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Eso está ya escrito. Todo eso está escrito. Entonces no digamos, Dios, te olvidaste de mí. No, Dios no se olvidó de nadie. Nosotros nos olvidamos de Dios. Toma la mano de tu hermano. Vamos a ponernos de pie un momento. Vamos a pedir que el Señor nos regale lo que le regaló a Francisco. Amor a Él y amor a la creación. Que Dios nos dé esta gracia. Nos dé esta gracia. Amor a Él en primer lugar, pero también amor a la creación. Pidamos esta gracia. Cierra tus ojos un momentito. Vamos con un pequeño himno cortito del Espíritu Santo para pedir esta gracia que tuvo Francisco de Asís.
Santo. Hay una unción cayendo mi espíritu se están llenando con el poder. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder. Amado Dios, también nosotros, como el pueblo de Israel, te hemos dado la espalda. Nos hemos olvidado de ti. Hemos atraído sobre nuestra cabeza el castigo que merecemos. Pero tú eres un Dios fiel y bueno. No quieres que ninguno de tus hijos se pierda. Perdónanos, Señor, por las veces que no hemos sido instrumento de paz, sino de guerra. Perdónanos cada vez que no hemos cuidado la creación, que la hemos mancillado, que nos hemos olvidado de que todo lo has creado para nuestro bien. Por eso en esta noche, en la memoria del santo que más te ha amado con locura y que es un modelo de fidelidad a ti, Francisco de Asís, ayúdanos a copiar su ejemplo. Envía tu espíritu y haznos verdaderos instrumentos de tu amor. Ahora digan conmigo: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo armonía. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Señor, que ya no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado como amar, porque es dando que se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, muriendo se resucita a la vida eterna. Amén, amén, amén. Dale el abrazo franciscano a tu hermano. Paz, 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 paz.